José de San Martín y su propuesta de monarquía para el Perú. El 2 de junio de 1821, José de San Martín se reunió con el virrey José de la Serna en la hacienda Punchauca, situada en lo que hoy es Caraballo. En esa entrevista se discutió la forma de gobierno que debía tener el Perú. San Martín propuso la formación de un gobierno independiente bajo el sistema de una monarquía constitucional que tendría a la cabeza un príncipe europeo. Según la memoria del general García Gamba, San Martín le hizo una propuesta que suponía la entrega total de su propio ejército. Textualmente, según dichas memorias, San Martín planteó, y esto dice entre comillas, que se nombrase una regencia compuesta por 3 individuos, cuyo presidente debía ser el general La Serna, con facultad de nombrar uno de sus corregentes y que el otro lo elegiría San Martín, que esta regencia gobernaría independientemente el Perú hasta la llegada de un príncipe de la familia real de España y que para pedir a ese príncipe el mismo San Martín se embarcaría seguidamente para la península dejando las tropas de su mando a las órdenes de la regencia. Pues Arnaldo, fíjate lo que hubiera pasado con nuestro país si eso hubiera tenido éxito. ¿Tú cómo ves esa propuesta de San Martín? Mira, Hugo, estos temas los trabajó el doctor de la Puente Candamo en clases y en libros que él ha publicado en la Católica y fuera de la Católica. Se dieron 2 momentos. El primer momento fue el momento de negociación privada, porque hubo una conferencia antes de la de Punchauca, que fue la conferencia de Miraflores, en una casa que la demolieron para hacer el estacionamiento frente al Cine El Pacífico y ahora queda una tienda de Saga Falabella, si no me equivoco. Sí, claro. En esa esquina. Y esa conferencia fue bien interesante, pero fue de carácter privado entre el virrey Pezuela y San Martín, donde él también le ofreció colocar un príncipe español. Lo que pasa es que el rey Fernando VII tenía 2 hermanos y tenía 2 primos que podían haber venido al Perú como soberanos de estos territorios. Pero la negociación de Miraflores, que fue de carácter privado, no tuvo la importancia la que tú has mencionado. La que tú has mencionado es la más importante para los historiadores, porque fue una negociación oficial y el virrey no sabía dónde meterse, para hablar así en coloquial con los que nos escuchan, porque el virrey no tenía las manos atadas, porque había un delegado de las Cortes de Cádiz que había venido del gobierno constitucional, que había llegado el señor Abreu, que estaba de acuerdo con lo que San Martín estaba pidiendo. Imagínate eso. Sí. Mira, qué interesante la situación coyuntural que nos expones. Aquí hay una pregunta que se responde también con lo que tú acabas de mencionar. ¿Por qué una monarquía en ese momento histórico? Dice Bernardo Monteagudo, ministro de Estado del Protectorado de San Martín, fue el principal ideólogo del plan monárquico. Según el historiador José de la Puente Candamo, que mencionaste tú hace un momento, Monteagudo afirmó que la moral del pueblo, el estado de su civilización, la distribución de la riqueza, así como las relaciones entre las clases que forman la sociedad son elementos importantes para determinar la mejor forma de gobierno. Y claro, estábamos nosotros en un protectorado, había un virreinato previo y parece ser que lo que consideraban ellos como más adecuado era esta monarquía constitucional, ¿no es cierto, Arnaldo? Sí, mira, Hugo, el tema va por un tema de que los antropólogos y sociólogos a veces se olvidan, pero es un tema estamental. La sociedad virreinal estaba conformada por estamentos de clase y además de raza. Entonces, hoy hablar pues del sufragio universal, del derecho de voto para los analfabetos, o de que todos eran iguales, eso era todavía impensable. Lo que hizo San Martín fue proclamar la independencia el 28 de julio, jurarla el 29 de julio, y luego el 3 de octubre proclamó una forma de Estado que es el protectorado, y el 24 de diciembre de 1821 viene en la tercera etapa monárquica, porque al fracasar Punchauca no le quedó más remedio a San Martín que proclamar la independencia. Entonces, el 24 de diciembre del año 21, ellos pretenden buscar un príncipe inglés o un príncipe alemán o un pariente cercano que era el primo hermano del rey Fernando VII para que ocupara la corona, y una corona imperial del Perú. Había una idea
por parte de los patriotas, de los nobles y de los ministros de San Martín, de que el Estado tenía que ser una herencia del imperio incaico, y por eso se quería buscar a un emperador del Perú. Mira, hay una, digamos, una coyuntura también importante porque el rechazo, digamos, a esa propuesta de San Martín tiene que ver también con un intento de ganarse, digamos, pensando en términos de opinión pública contemporánea, al tratar de ganarse a los indígenas y afrodescendientes, cuando declaran la abolición del tributo a la corona española y decretan que los hijos de los esclavos que se unieran al ejército patriota serían libres, los aristócratas se enfrentan a San Martín porque temen quedarse sin mano de obra. Ellos eran los dueños de las tierras alrededor de Lima. Entonces hay como una serie de conflictos de intereses que alrededor de la propuesta de San Martín van minando esa posibilidad, van orientando las decisiones hacia ya una independencia mucho más radical. Sí, Hugo, lo más importante aquí sería en todo caso que Monteagudo convocó a la sociedad patriótica para ver la mejor forma de gobierno y obviamente imponer la idea de una monarquía. Esa sociedad patriótica se reunió el año 22, ya habían mandado a buscar el príncipe en la Navidad, en la Nochebuena del año 21, pero ahí aparece la abeja republicana de José Faustino Sánchez Carrión, ¿verdad? Uh-huh. Que es el padre de la República Peruana. Y la República se va a proclamar cuando San Martín ya se había retirado del Perú. San Martín se va en septiembre y se discute la forma monárquica todavía en octubre y noviembre, y en diciembre, el 22, el día 17, se proclama la República Peruana. Es un tema casi olvidado por los colegiales, los universitarios y la mayoría de gente, hasta gente en el gobierno actual, se equivocaron y decían que el 28 de julio del 21 había nacido la República. No, la República nació el 17 de diciembre y del 22, y lo dice Basadre, y lo dice el padre Vargas Ugarte, el doctor José Agustín de la Puente Candamo. O sea, no lo digo yo. Uh-huh. Ya lo habían dicho nuestros historiadores mayores, quiero decirlo. Ahora, esto que acabas de comentar, me gustaría que lo ampliemos para que nuestra audiencia tenga claro ese periodo, ¿no? Entre el 28 de julio de 1921 a diciembre del mismo año, hay una transformación de la forma como el liderazgo, y debo suponer también una parte importante de la ciudadanía, a través de la influencia de medios de comunicación como la abeja republicana, apuntan hacia un gobierno republicano. ¿Eso era algo que ya estaba ocurriendo en el resto de América Latina? ¿Cómo es que esa visión se convierte en la hegemónica? Había ocurrido antes, Hugo, y gracias por tu pregunta, es muy importante. Había ocurrido antes y muy pocos historiadores lo vinculan, cuando el rey Fernando VII estuvo cautivo y se proclamó la Constitución de Cádiz de 1812, conocida como la Pepa. Esta Constitución rigió en Perú y obligó a hacer elecciones. Entonces los peruanos ya habían votado para elegir a quienes, a sus autoridades ediles, que eran las únicas que podían elegir. Y es el cabildo donde van a hacer la firma del Acta de la Independencia y luego la proclamación del Acta de la Independencia, si te das cuenta. Ah, qué interesante. Entonces la idea de la mentalidad de prensa libre, sobre todo, y la idea de ciudadano, ya viene con la Constitución de Cádiz, que estuvo vigente entre el año 12 y año 14. Cuando el rey Fernando VII vuelve a España, instaura de nuevo el absolutismo. Entonces mucha gente termina decepcionada en este lado del hemisferio y buscan la idea de independizarse también, ¿verdad?, para tener mayores derechos. Mira tú, eso que acabas de comentar es clave, entre otras cosas porque mencionas el hecho de que ya se buscaba o se proyectaba la necesidad de una prensa libre, cosa que resulta fundamental para la creación, obviamente, posterior de una opinión pública. Finalmente, nuestro país es uno en el que ese debate permanentemente se pone sobre el tapete cada cierto tiempo. Ahorita mismo se está empezando a discutir un tema vinculado a
a la franja publicitaria política y sabemos que se ha repetido en distintos momentos de nuestra historia. Arnaldo. Sí, Hugo, sí, Hugo, adelante. es muy importante lo que acabas de decir, porque la prensa sanmartiniana estuvo libre, no hubo la censura que se dice que pudo hacer Monteagudo, no fue tan clara, no fue tan explícita, porque al final hasta Monteagudo termina siendo deportado, pero sí hubo censura, o sea, una prensa semimaniatada durante el régimen bolivariano. Ajá. Entonces la prensa se va a liberar después de que Bolívar parte de Perú, y hay un poco conocimiento de qué prensa hubo en 1825-26, después de la batalla, después de haber ganado Ayacucho, ¿verdad? Sí. Pero sobre el tema monárquico, antes de que se nos vaya el tiempo, hay un tema muy importante que una colega piurana, Elizabeth Hernández, ha publicado una nueva biografía del primer presidente de la República, José de la Ribagüero y Sánchez Boquete. Bueno, este primer presidente buscó a la Serna, que era el virrey, en el año 23 y inicios del 24 para querer establecer una monarquía en el Perú. O sea, es el otro proyecto monárquico que es casi olvidado. Obviamente para Bolívar era un traidor a la patria este presidente. Uh-huh. Ahora, mira, entonces son dos intentos en una dinámica en la que termina triunfando la República. En Exacto. toda América Latina esa tendencia era la prioritaria, la fundamental, y los liderazgos locales, digamos, de alguna manera apuntaron y apostaron por una independencia republicana que les iba a permitir también a ese liderazgo, a ese sector, a ese grupo de ciudadanos tener control del poder político. Eso es clave. Hugo, pero lo importante que decía de la Puente, y en realidad lo he reiterado yo en algunos trabajos académicos y en algunas intervenciones, es que si hubiéramos hecho lo mismo que pasó en México, no hubiera habido guerra civil entre peruanos, porque se hubiera dado esta regencia y probablemente la República hubiera llegado en algún momento sin necesidad de la anarquía que vivimos. ¿Me dejo entender? Sí, claro que sí. Es interesante lo que mencionas. Ahora, también en México, Maximiliano, que llegó a reinar Claro, antes de Maximiliano estuvo Iturbide en el mismo periodo de San Martín, sí, que se proclamó emperador de México. Sí, sí. Fue el primer imperio mexicano. Entonces, yo quiero agradecer a Quique, el productor del programa, porque él se enteró de que yo he hablado ante una audiencia argentina este tema, porque los argentinos querían saber más de San Martín. Pero para nosotros que estamos aquí, los peruanos, debemos saber lo que he mencionado de Ribagüero, que fue el último intento en realidad es un intento en el cual lo que quieren es deshacerse de los colombianos y por lo tanto de Bolívar, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ya hay pugnas de poder entre los limeños aristócratas que habían sido desplazados por Bolívar y Sucre. Ah, mira, eso está muy interesante porque lo que mencionas está vinculado a intereses casi que corporativos de las élites limeñas post-virreinato que tienen un proyecto propio también. Entonces, cuando tú mencionas que el intento, estos dos intentos de... ¿Qué pasó con la élite indígena? Porque me dio, y voy a decirlo aquí, me dio mucha... mucha empatía, muy empático el comentario que hizo el capitán Perú, Rafael Aita, que estaba en este programa con un argentino, estábamos los dos peruanos, y él dijo, pudo haber una guerra de tronos. Entonces, se refería a la serie de televisión. Claro. Entonces, en realidad da para hablar, para que los que nos están escuchando ahora en otro momento, ya conversando con Quique, programemos y les explique qué candidatos pudieron ser de origen autóctono peruanos, descendientes de los incas. Claro, pero porque eso que has mencionado me parece interesante, pero además realista, porque había una élite imperial que había estado en el Cusco, claro. Y recuerda que el Cusco estaba bajo poder de la Serna. En todo caso, la aristocracia limeña, a la que recibe San Martín, le propone los candidatos extranjeros, ¿verdad? Sí. O sea, los príncipes europeos, quiero decir.
Ahora, hay algo que me gustaría que toques, Arnaldo, que tiene que ver con las relaciones entre las élites españolas que llegaron al Perú con el virreinato, las criollas y la imperial cusqueña. Tengo la impresión de que existe una visión hasta racista, cuando en realidad lo que ocurrió entonces fue más bien una interacción entre las distintas élites que tenía que ver con conveniencias políticas, económicas, territoriales, y que no necesariamente imperaba una visión étnico-racial ahí en ese momento. Gracias, Hugo, por la pregunta, es brillante. En realidad todos sabemos, los que nos están escuchando y el público en general, que la primera capital del Perú iba a ser Jauja, pero debido a que estaba encerrada en la sierra misma, y todos los que conocen Jauja sabemos lo difícil que es llegar. Bueno, el valle es un valle impresionante, el Valle del Mantaro, ¿verdad? Precioso, sí. Pero la idea de traer la capital a la costa fue por un tema estratégico hispano de Pizarro, de que tenía miedo de que probablemente hubiera una rebelión y ganaran y tuvieran que embarcarse e irse, ¿verdad? O sea, escapar, ¿verdad? Sí, sí. O traer refuerzos lo más rápido posible. Ya Efraín Treyes, que en paz descanse, lo dijo en un programa de televisión, inclusive de Nat Geo, y se sabía inclusive, pero él lo volvió a hacer público en la prensa, que Pizarro gana el combate con los nobles del Cusco porque lo apoya los indios del valle, los indios de Ancash, que eran tendrían a ser los súbditos, entre comillas, si se puede usar esa palabra, de su mujer, que es la madre de sus hijos, de la cual quedó Francisca, la única que sobrevivió, ¿verdad? O sea, Francisco Pizarro se amanceba con una hija de Huayna Cápac, pero esta, a su vez, su madre no era cusqueña, sino pertenecía a un curacazgo de Ancash. Mira, eso que me estás mencionando, por eso Somos Cultura es un programa que tiene esta sensibilidad histórica, y es a Arnaldo Mera quien tenemos que agradecerle que nos ayude a comprender el pasado, porque ese pasado fue el sustento de lo que somos ahora. ¿Somos un país en el que hay un racismo muy intenso? Sí, pero eso no fue necesariamente algo que estaba presente ni era hegemónico en los momentos en los que españoles, criollos, mestizos e indígenas o miembros de las élites incas estuvieron y convivieron en su momento, y además sostuvieron algunos proyectos separados y juntos que hacían posible pensar en un proyecto que después se definió como un proyecto nacional, pero que tuvo también una serie de dificultades por las distintas visiones que los grupos de poder tenían en su momento. San Martín finalmente, cuando se retiró Arnaldo, dejó el germen de una nación que estaba todavía constituyéndose, discutiéndose, viendo cómo se acomodaba, digamos, ¿no es cierto? Mira, yo te doy un dato curioso. Bueno, a mí me gustan investigar estos pequeños detalles para demostrar los puntos de quiebre. San Martín le otorgó a su futuro compadre, Torretagle, que llegó a ser el segundo presidente de la República del Perú, le trastocó el título nobiliario de Marqués de Torretagle por Marqués de Trujillo, porque José Bernardo Tagle proclamó la independencia de Trujillo, y todos los que nos escuchan deben saberlo a nivel nacional, que fue el 29 de diciembre del año 20, se adelantó al año 21, y en realidad en Trujillo se celebra esa fecha. Con todo rigor, claro que sí. Le otorgó el Marquesado de Trujillo, pero ojo, cuando San Martín ya se está retirando, hay una carta en la que dice, mi estimado compadre, pero ya no lo trata de Marqués de Trujillo. O sea, San Martín ya sabía que al irse, su proyecto monárquico se iba con él. Entiendo. Yo pienso eso. Entiendo. Y Torretagle tiene, eso luego, este artículo va a salir publicado en la revista Mercurio Peruano que edita la Universidad de Piura, y justo va a salir el próximo mes. Yo me he tomado la molestia de investigar cuándo Torretagle vuelve a utilizar el Torretagle, porque lo vuelve a utilizar. Entonces, ya hay como que el periodo sanmartiniano queda enterrado, ¿verdad? Y bueno, ahí viene un gobierno, eso ya lo digo para que los que quieran busquen el artículo en la web, porque de repente lo pueden leer de manera gratuita, pero el primer gobierno de la República del Perú, que va de marzo a septiembre del año 23,
las personas que estaban gobernando ahí utilizaron títulos nobiliarios y aparece en las gacetas de gobierno oficial. O sea, los ministros de Estado, las personas que tenían que ver con la República por algún tipo de actividad, utilizaban su título nobiliario. Era una república aristocrática.